Buenos días a todos. Vamos a escuchar hoy a una persona maravillosa, un socio del Ateneo, a iniciativa del Foro de Historia, cuya presidenta está aquí, Mercedes, a quien le damos muchísimas gracias por haber tenido la iniciativa de que efectivamente hoy Luis Vázquez nos hable sobre este tema tan apasionante como es la exploración de Marte. Yo quisiera presentar a nuestro ponente hoy. No me va a ser posible en el tiempo que tenemos leer sus 11 páginas del currículum resumido. Tiene una historia bastante larga, pero sí que quisiera resaltar algunos datos de su currículum. Luis Vázquez Martínez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1971. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza en el año 1975 y desde que ha terminado la carrera se ha dedicado a la actividad docente e investigadora, dedicándose sobre todo al contexto de la matemática aplicada y de la computación. Actualmente es catedrático emérito de Matemática Aplicada en el Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada en la Facultad de Informática de la Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de Matemática Aplicada desde el año 1996 al año 2019 en la Facultad de Informática y se ha dedicado sobre todo al análisis matemático, a la mecánica, a ecuaciones de ondas, a ecuaciones diferenciales estocásticas, a simulaciones numéricas. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Matemáticas en la Brown University, en Providence, en Estados Unidos. Ha sido también profesor ayudante en la Universidad de Zaragoza, con la docencia dedicada a ejercicios de análisis matemático y simulaciones numéricas. Ha tenido numerosos puestos de investigación en universidades extranjeras y quisiera también resaltar su participación en el programa de exploración de Marte, justamente el tema del que va a hablar hoy con mucho detenimiento. Él ha sido miembro fundador del Centro de Astrobiología, que está asociado al NASA Astrobiology Institute, donde ha creado y dirigido el Laboratorio de Computación Avanzada. Ha trabajado en el contexto espacial marciano, con un trabajo investigador que ha abarcado aspectos matemáticos y de computación, trabajando específicamente en minería de datos, en calibración, en adaptación a Marte de los modelos atmosféricos de la Tierra, en comparación de bases de datos, en optimización, modelización y aplicación del cálculo fraccionario. Y se ha dedicado también a ciertas publicaciones sobre el tema de Marte. Por ejemplo, tiene una bastante reciente relacionado con el proyecto europeo AI, en el que han participado Italia, Polonia, España, Grecia y Chipre. Ha sido una persona que durante la gran pandemia del 2020 no ha cesado su actividad, sino que ha seguido publicando, ha seguido investigando, ha seguido dando conferencias online, y lo cierto es que tiene muchísimo interesante que contarnos sobre este tema de la exploración de Marte. Le paso la palabra a nuestro ponente, Luis Vázquez Martínez. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer su presencia aquí y quiero agradecer antes de nada, al Ateneo Complutense, que es de donde, Ateneo Escurialense, que es de donde ha salido la iniciativa de esta conferencia, desde el Foro de Historia. Yo cuando me dijo la responsable del Foro de Historia, digo, bueno, yo puedo contar historias de Marte, pero no historia. O sea, y bueno, pues con mucho gusto voy a reflejar un poco la experiencia, porque ha quedado claro en mi presentación que yo soy del siglo pasado ya. O sea, que en alguna manera, seguimos. Quiero agradecer al Ayuntamiento del Escorial por proporcionar esta posibilidad de hablar aquí, a la profesora doctora Nieves Gómez Álvarez, presidenta del Ateneo, que ha estado siempre ayudando en todo esto y bueno, pues en alguna manera lo que quiero es contarles un poco de manera, intentaré amena de lo que hemos estado haciendo y estamos haciendo, porque como la Tierra aún sigue girando, pues seguimos trabajando en lo de Marte. De hecho, aún recientemente hemos establecido en el grupo complutense de Marte, donde he de decir que yo ya no soy el responsable principal, yo soy el monaguillo, ahora estoy en alguna manera en un segundo plano, porque claro, por razón de vida.
con los Emiratos Árabes. Se ha establecido una colaboración muy estrecha porque los Emiratos Árabes han lanzado también a Marte una misión, Hope, y bueno, pues se está colaborando en el análisis de datos y en esto, bueno, pues quien lleva el peso es el profesor José Luis Vázquez Poletti, del que tengo el honor de ser su padre, y aparte, bueno, pues que está haciendo una labor, porque estas labores son internacionales, interdisciplinares, y sobre todo en los momentos actuales, como todos podemos imaginar, la situación es muy compleja. Pero bueno, yo siempre digo que las comunicaciones con ondas electromagnéticas de momento son posibles porque no necesitan ni visado ni pasaporte, o sea, con lo cual, bueno, pues esto de ahí. Bueno, dicho esto, quería contar un poco cuál es el contexto de esto de Marte. Evidentemente, desde el tiempo primitivos, el hombre ha sentido la curiosidad por entender lo que hay en el cielo, lo que ve hacia arriba, y todos los pasos que se han dado en este proceso de conocimiento han contribuido a generar nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones, y los motores son entender un poco cuál es el origen y la formación del sistema solar. Hay muchas preguntas que podemos hacer, pero una pregunta es, bueno, pues, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se formó? En fin, esto recordemos que ya Galileo se planteaba estas cuestiones. Y para mí, que Galileo vivió en un renacimiento, yo creo que estamos viviendo, honestamente, en otro renacimiento. Una de las consecuencias fundamentales de la época de Galileo fue que se verificó, costándole sacrificios a él, de que la Tierra no era el centro del universo. O sea, aquella famosa frase, pur si mueve, usted podrá decir que no, pero esto se mueve. Ahora yo creo que estamos asistiendo quizás a descubrir, no que haya vida en otros planetas, eso yo no lo sé, pero sí que hay elementos, circunstancias que pueden indicar que hay algunas formas de vida. Con lo cual, en este segundo renacimiento pasaríamos a otra fase, que la Tierra tampoco es el centro de la vida. En fin, esto es un tema con muchas componentes filosóficas, de tipo religioso, pero lo fundamental es que hay un motivo de continuar investigando, de continuar. Bueno, el siguiente paso que se espera ahora es establecer una colonia en Marte. Ese es el siguiente hito que se espera, digamos, explorar a Marte. Claro, esto es mucho más complicado de lo que parece. O sea, lo primero es ir a Marte, ya se ha ido. Lo segundo ha sido el moverse en la superficie de Marte, ya se ha movido con los rovers. Ahora hay también un helicóptero por allá, que he de decir que el responsable de la parte española en la misión Perseverance son españoles, y eran los que estaban colaborando conmigo en la misión de Curiosity. Y para mí es un honor que están en el INTA, en el Centro de Astrobiología. Bueno, es cierto que cada acontecimiento ha supuesto, recordemos el Sputnik, la primera, el vuelo tripulado de Yuri Gagarin, la llegada a la Luna. O sea, todos estos son hitos y entornos que han galvanizado a la humanidad, digamos, han desviado, o por lo menos podemos decir que ha distraído a la humanidad de seguir pegándose. Es decir, o sea, creo que ha ayudado a colaborar. De hecho, hemos asistido a todo esto. Y para el estudio de Marte, evidentemente no hemos estado allá, pero se asume que las leyes de la física y de la química son válidas en Marte. Hasta ahora no se ha demostrado que sean contrarias. Las leyes de Newton, las de Maxwell.
esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo para evitar elucubraciones esotéricas sobre lo que hay allá. Vamos a ver, ¿qué caminos se han seguido para explorar Marte? Bueno, lo primero fue la contemplación, es decir, si uno va al Mediterráneo oriental, en la zona de Grecia, ya los griegos observaban las estrellas, la Vía Láctea, es decir, eso ha sido una constante histórica. Después ha venido la fase de los telescopios con Galileo. Después las misiones no tripuladas. Y ahora finalmente el cine, el entretenimiento y la simulación. Bueno, el camino a Marte en la contemplación era conocido en diferentes civilizaciones, con nombres diferentes. En Egipto era conocido. Lo que es cierto que en todas las épocas Marte ha aparecido de color rojo y se ha asociado con el dios de la guerra. En alguna manera era eso. En Babilonia, en Grecia, en la cultura árabe, persa y turca, es decir, que ha sido un objeto recurrente en la observación del firmamento. Es decir, y esto ha dado lugar a muchos escritos sobre observaciones. Por ejemplo, Aristóteles observó la ocultación de Marte por la Luna y llegó a la conclusión que Marte estaba más alto que la Luna. Pero esto, fíjense que Aristóteles no tenía ni telescopios, era de estudiar las observaciones. Es increíble el nivel de conocimiento al que se llegó en estas épocas. La primera observación con telescopio fue obra de Galileo. Allí, como saben, él pasó sus últimos años en Arcetri, una montaña, y hay un observatorio cerca de Florencia, y allí observaba. Y es curioso que se cuenta que dice, ese señor está ahí, había una peste en Florencia y él no se preocupaba por la peste, estaba observando hacía sus observaciones de Marte, ¿no? Él fue, si van a Venecia, en la plaza de la catedral hay una torre y en la cuarta planta hay una placa que se puso en 2009 para recordar a Galileo, que fue el que en alguna manera se entusiasmó con el estudio de las lunas de Marte, de todo esto. Y para demostrar en alguna manera posteriori que lo que hacía Galileo no solamente era una cuestión científica, sino comercial, el Doge de Venecia encargó un telescopio como el de Galileo, y él observaba las naves que llegaban a Venecia antes que nadie desde la torre, con lo cual podía hacer un tráfico de información conociendo el material que llegaba en los barcos. Eso, digamos, se presenta como un hito de la primera aplicación comercial de la observación. Bueno, después ha habido en el siglo XVII Cassini, Huygens. Lo que es intrigante, bueno, ahora ha salido la explicación, era que todos conocidos los viajes de Gulliver, que eran antes del descubrimiento, y se predijo la existencia de las dos digamos, lunas que tiene Marte, Phobos y Deimos, y que esto ha servido para orientación, como contaré después, posteriormente, para orientación de los rovers, o sea, porque allí en la superficie no hay un campo magnético. Bueno, en 1830, en el siglo XIX, comenzó la cartografía ya, a hacerse cartografía de Marte,
con los observatorios en Francia, en Italia, y después ya pasamos al siglo XX, en que interviene la espectroscopía. Bueno, aquí he de hacer un paréntesis histórico porque ustedes saben que había Comte en el siglo XIX dijo que nunca sabríamos la composición de las estrellas, porque no podíamos ir allí a tocarlas. Hasta que hubo una tesis doctoral de Harvard en el siglo XX que llegaba a decir, ¿y la luz de dónde viene? De las vibraciones de los átomos, moléculas. Si yo recibo aquí en la Tierra la misma tipo de longitud de onda, de frecuencia, de color, que la que me genera estos elementos químicos, quiere decir que estos elementos químicos están allá. Esto fue algo, es decir, conocer algo sin tocarlo, por así decirlo. Esto introdujo una revolución porque, claro, a partir de ahí se puede saber de lo que hay. Bueno, y esta historia sigue con lo que ustedes habrán oído, que no voy a entrar en ello porque sería la computación cuántica. Ahora se podrá, en la famosa estrella Alfa Centauro, que es la más próxima, dice, sabemos lo que emite, qué átomos hay allá. ¿Sabemos cómo interaccionan? Pues no podremos saberlo nunca. Esto se dijo hace unos 30 años. Pues sí, ahora ya se puede saber qué hay allí con la computación cuántica, pero eso se lo dejo como inquietud intelectual y para que vean que estamos en un momento apasionante de la ciencia en que las sorpresas son cada día y en lenguaje me gusta decir que no hay bicarbonato suficiente para digerir todos los días todo lo que hay. O sea, en alguna manera, y que el trabajo no se ha terminado, al contrario, cada día se generan nuevos escenarios. Bueno, aquí quiero hacer una serie de consideraciones. Espera, quizás me pararé un poco. Vamos a ver, para una misión espacial hace falta mucho conocimiento, una convergencia. ¿Y por qué ahora se pueden hacer? Bueno, fijaros desde cuando se empezó a volar. Pues porque ha habido una concatenación de descubrimientos, desde el electrón, ahora estamos con la secuenciación del ADN, la manipulación del ADN, es decir, vamos a ver, todas estas cuestiones tienen una componente de discusión religioso-filosófica y tal. Lo que sí es cierto que el desarrollo científico, siguiendo por el método científico, está ahí, es un dato, lo admitamos o no, pero no podemos obviar ciertos conocimientos, porque en el fondo va a venir en beneficio. Esto, perdonar que compare con lo que ocurre. Todos, o los que hemos estado relacionados con la enseñanza, sabemos que hay planes de estudio que elaboran detalladamente en el ministerio por gente que no ha tocado una pizarra en su vida. Entonces son un fracaso total. Pues igual ha pasado con la ciencia. Hasta principios del siglo pasado era la mecánica clásica de Newton, que no voy a entrar en ello, pero no explicaba todo. Y bueno, se hicieron cabriolas conceptuales para explicar hasta que llegó la mecánica cuántica y la relatividad. ¿Qué es lo que tienen en común? Es paradójico que a veces estas dos disciplinas nos las presentan como algo esotérico y empiezan explicándolas por las paradojas, cuando hay que explicar por qué fue el principio. ¿Y qué característica en común tiene mecánica cuántica, relatividad? Tiene que incorporan a la teoría cuestiones fundamentales de la realidad, del entorno. La relatividad incorpora que la velocidad máxima es la de la luz. Si no incorporamos eso, las consecuencias teóricas no sirven para nada. Bueno, pueden servir en una... La mecánica cuántica, realmente incorpora que no podemos conocer exactamente
la posición y la velocidad de una partícula en el medio. Dice, pero eso hay que incorporarlo a la estructura conceptual de la teoría. Y fíjense qué ventajas tiene. En los famosos locos años 20 del siglo pasado fue la primera gran revolución cuántica. ¿Y por qué insisto que ahora estamos viviendo, a mi entender, esto modestamente, la segunda gran revolución cuántica en los locos años 20 del siglo XXI, que es la computación cuántica, la teletransportación, en fin, todos estos conceptos abren un mundo de posibilidades. Bueno, es como ahora también se está con la inteligencia artificial. Bueno, o sea, creo que las cosas se sobredimensionan. Yo tengo mucha fe en la natural de momento. O sea, bueno, ¿cuál era el concepto que movía a la exploración espacial? Pues ver si estamos solos o hay vida en otro planeta. Es algo muy simple. Entonces, para ello hay que saber antes qué es la vida. La vida, el tema de qué es la vida, me recuerda en el Renacimiento en Salamanca, está escrito, hubo unos alumnos que le preguntaron a un profesor de aquellos que decía, ¿y qué es el espacio y el tiempo? Y este profesor les contestó, miren, no sé lo que es, pero puedo estar hablando de ello años. Pues con la vida es igual. El concepto de la vida, es decir, si lo ponemos en un sentido estricto y yo tengo aquí 20.000 moléculas que muestran vida y aquí 20.000 moléculas que no tienen vida. ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? ¿Cómo carácter? Eso no se ha dado la respuesta aún. O sea, por mucho que se habla, no hay una respuesta de caracterizar. Sé cosas necesarias de la vida. Sé que para que haya vida hay metabolismo, que haya energía, que haya intercambio de información, evolución, elementos estructurales. En este contexto hubo un megaproyecto de la NASA en Río Tinto. Ustedes saben que Río Tinto es un río que tiene un pH muy ácido, del orden de 2 o 3, y no es aconsejable ir descalzo, porque se puede quedar uno en los huesos. Y para ver, porque allí hay microorganismos que viven de la energía de pasar del ferroso a férrico. Saben que el hierro tiene 2 valencias. Bueno, y Río Tinto es un sitio maravilloso. Es un sitio donde los habitantes de los pueblos a lo largo del río estaban libres de mosquitos, porque los mosquitos no podían, cuando llegaban al río se morían automáticamente por el pH. Y ponían unos platitos en sus ventanas para que los mosquitos que venían se los llevaba él. En fin, estos son anécdotas, pero que les da idea. Ahora bien, para todo esto habría que ir a Marte, pero ¿qué podemos hacer antes? Bueno, ahora es un reto. Históricamente la matemática se unió a la física, de la física a la química con la mecánica cuántica, pero lo que no se explica todavía, todas las leyes de la vida en términos de matemáticas, física y química. Hay más cosas. O sea, pero no que son complejas, porque hay muchos elementos en interacción. Entender esto. Por ejemplo, me adelanto a una cuestión. ¿Cómo se verificó la primera vez que había agua en Marte? Fue con una de la misión MER. Se encontró una roca que se llama jarosita. Y la jarosita fue descubierta en el siglo XIX por un investigador alemán, no que venía a la Costa del Sol, sino venía a inspeccionar Almería, y en el barranco del Jaroso encontró la jarosita. ¿Qué peculiaridad tiene esta roca? Se sabe por la química que para que se forme la jarosita
en una fase de su proceso tiene que haber habido agua. Entonces, si hay esa roca, quiere decir que en algún momento ha habido agua, con lo cual de Marte sabemos, y ahora por más observaciones, que hay agua, ha habido agua. Si ha habido agua, ha habido un elemento fundamental de la vida. Bueno, con las misiones a Marte, pues bueno, pues se empezó ya en el siglo pasado. En principio las primeras misiones fueron enviadas por los soviéticos en aquel momento, la Unión Soviética, pero fíjense que los problemas que había de lanzamiento era como cuando se lanza en el rugby una pelota a marcar gol en la portería contraria. A veces la pelota pasa cerca o no pasa cerca. Es decir, no había el control que había. Bueno, pues se ha ido afinando la puntería. Aquí, bueno, este PDF lo tienen accesible todos, o sea, el que quiera usar el PDF está disponible. Aquí, en fin. Bueno, ha habido, ahora en este momento en concreto, misiones en funcionamiento son la de la NASA, Perseverance, está la misión china, la misión de Emiratos Árabes, que es Hope, Esperanza. Lo que pasa que de landers, de vehículos que estén en la superficie, están el chino y el de Estados Unidos. En fin, esto está desarrollando en cada misión, se aprenden cosas, van saliendo. Bueno, aquí para decirles que, o sea, por ejemplo, en la Facultad de Informática, que tiene el primer museo informático de España, aparte de que tengamos el primer ordenador que se hizo en España en el año 56, tenemos un chip gemelo de uno que está en Marte. ¿Y por qué es esto? Bueno, lo primero es que cuando se hace un chip, o sea, un instrumento, un componente de un instrumento para Marte, se hacen habitualmente 100 copias. Las 100 copias se someten a pruebas de radiación, de impacto, de presión, y se salvan las 5 mejores. La primera es la que vuela, la segunda es la que se queda en la base de lanzamiento por si hay que hacer un cambio de última hora, y las otras 3 es para los miembros del equipo investigador. Bueno, pues pero las pruebas es una serie de retos tecnológicos. Por ejemplo, una cosa que aprendí, hemos colaborado mucho en el grupo con Finlandia, con Nokia, que eran los que... ¿Ustedes saben por qué eran tan resistentes los Nokia? Que después desaparecieron, porque les sometían a las mismas pruebas espaciales de los instrumentos. O sea, era de impacto, de radiación, de temperatura, en fin, otras cosas. Bueno, hay los efectos de radiación, son muy variados, pueden ser, ustedes imagínense que en un circuito, pues, por la causa que sea, se origina una sobrecorriente, pues los instrumentos espaciales tienen que ir dotados de una alternativa a ese circuito. En fin, hay todas unas cuestiones ahí que no voy a ver. Bueno, este fue la primera misión de la NASA en el año 64, que llegó hasta Marte. Esto es una panorámica de la explotación, es decir, de la exploración. Por una parte está el hacer el mapping, o sea, es decir, estudiar la cartografía, ver qué características. Después viene la parte geológica, que se ha hecho parte. Después está en la radiación, en la atmósfera, porque Marte no tiene una atmósfera como la Tierra y no hay un campo magnético protector general. Hay unas cuestiones de campos en la superficie. Bueno, aquí es un aspecto de las misiones. Las amarillas son donde han aterrizado. La primera fue el Vikingo 1 y Vikingo 2,
fueron landers, fueron las primeras misiones que llegaron, se posaron y empezaron a fotografiar todo aquello. Después fueron Opportunity, Phoenix, y estas en blanco las he dejado ahí porque corresponde a la misión que está ahora. ¿Y cómo se elige el sitio? Porque claro, el sitio está tan lejano, entonces bueno, hay muchos elementos. Lo que pasa que se convoca en Estados Unidos una convocatoria para ver el que quiera proponer un sitio con argumentos científicos, tecnológicos, porque se sabe que el hemisferio sur de Marte es muy montañoso. Entonces, desde el punto de vista técnico, para aterrizar es un poco problemático. Y razones científicas. Y entonces se van teniendo reuniones. En la primera tanda se eliminan 500, después 250, y se van quedando pues con argumentos que van surgiendo. Hasta que al final aquí se quedó con el cráter Gale y bueno, pues se está observando. En fin, esto es una foto de familia de los rovers. Está el Sojourner, que fue el primero que se movió en Marte. Una cosa es el lander, que era fijo allá, pero este se movía. O sea, se demostró técnicamente que se podía. Después vinieron Spirit y Opportunity y Curiosity en el 2011. Como ven, la familia, a medida que tiene, estos nuevos, como el Curiosity, van dotados de una, llamémosle memoria, porque, por ejemplo, en Curiosity se le intentaba, cada vez que se va a enviar un movimiento del rover, se ensaya aquí en la Tierra. Y es impresionante la sala tan grande que tienen en Pasadena para verificar esto. ¿Y cómo se hace? Porque, claro, si entra en una pendiente, allí no hay asistencia en carretera. O sea que se ha caído y ya no vuelve. Entonces se hace el ensayo con un aspecto del terreno similar, pero con una condición. En Marte la gravedad es 1/3 de aquí. Entonces hay que hacerlo con un rover que la presión que ejerce sobre el suelo sea 1/3 de aquí. Es decir, estas simulaciones, yo he tenido la suerte durante 5 años, he tenido que ir prácticamente todos los meses a Pasadena y me quité lo que diría Valdano del Real, el miedo escénico. O sea, para quitarte, porque tú sabes que le das allá a un botón y aquello se mueve. O sea, y bueno, he de decir, he conocido al responsable de Sojourner del 96, que para dirigir sus movimientos seguía un programa como el de los chicos jóvenes ahora que van a las máquinas y dirigen, pero con la peculiaridad que él tenía un montón de chicle allí, porque desde que le daba al botón hasta que sabía, porque la señal de ida y vuelta son 10 minutos, 5 ida y 5 vuelta, el saber que estaba bien, bueno, pues tenía que esperar, y el sistema americano de calmarse es el chicle. O sea, es en alguna manera de ahí. Esa es un poco todas las curiosidades de esto. Y bueno, pues. Bueno, perdón, pero para atrás, ¿cuál es? Es este. Este. Es esta, ¿no? Sí, atrás, un poco. ¿Un poco más? No, perdón. Bueno, aquí algunas características de la observación de Marte. Se sabe por las observaciones, hay casquetes polares, hay gigantes tormentas de polvo que pueden ser locales o globales, y hay periodos. Estas tormentas son especiales porque las tormentas de polvo también generan relámpagos y centellas, porque al rozar las piedras generan ondas digamos, electromagnéticas. Y hay que decir que uno de los puntos de referencia para observar estas tormentas es Robledo de Chabela. ¿Y por qué? Porque
está lo que se conoce, perdón, el Deep Space Network. Para seguir una misión hay que hacer 3 puntos de observación en la superficie de la Tierra, separados por 120 grados. Entonces, la estación de Robledo, la estación en California y la de Australia. Hay 3, de manera que no se pierde nunca el contacto. También la ESA tiene 3 estaciones, una en Cebreros, otra en Argentina y otra en Perth, en el noroeste de Australia, que ahí, bueno, pues cubren 120 grados y está. Por cierto, en el nombre del centro en Australia para la ESA tiene nombre italiano, es Norcia, que lo fundaron unos monjes que procedían de Nursia en Italia, San Benito de Nursia, todos lo hemos hablado, pero es San Benito de Norcia en italiano, y entonces aquello se llama Norcia. Y me preguntarán, ¿y los chinos cómo hacen? Bueno, los chinos han utilizado una solución mixta, ingeniosa, que tienen una estación al sureste de China, cerca de Vietnam, otra al noroeste, cerca de la frontera con Uzbekistán, toda esa zona, y otra la tienen, es móvil en Cabo Verde. Cada vez que los chinos utilizan para misiones de esto, pues se presenta un submarino chino en una bahía que ya tienen alquilada en Cabo Verde. El chinito sale de allá, no contacta con nadie, se alimentan de pescado y están allí, y allí siguen la trayectoria. Es decir, es una medida muy curiosa. He tenido oportunidad de charlar con una autoridad de Cabo Verde y dice es lo más silencioso que hay. O sea, no tenemos ninguna interacción. En fin, bueno, estas son las características. La gravedad en Marte es 1/3 de aquí, el día marciano es prácticamente el día terrestre, y el año marciano es el doble de la Tierra. Yo por eso, cuando les contaré mi anécdota aquí, que vinieron a hacer el carnet de identidad, y me correspondía con 72 años, y me dice, o sea que usted ya ha cumplido, porque saben ustedes que cuando pasas de los 70 te dan un carnet que ya sirve hasta el 2050 o no sé qué año. Yo le digo, y dice, o sea que usted ya tiene 72 años. Digo, depende. El hombre pensó que en alguna manera era una víctima del COVID, porque ustedes saben que ha habido gente que ha tenido secuelas del COVID. Le dije, ¿y cómo me dice usted eso? Digo, pues mire, en la Tierra tengo 72 y en Marte 36. El hombre me quedó mirando. ¿Saben lo que gané con ello? Que aceleró la tramitación de los papeles porque dice, este tío está pirado. Vaya, o algo así. En fin, esto es una anécdota que me... Yo cuando se lamenta la gente de la edad, dice, usted está libre de decir en qué planeta. Oiga, no es obligatorio decir en la Tierra. Bueno, lo que hay mucho en Marte es CO2, hay un ciclo del agua, bueno, hay pequeños gases, pero es mucho más, muy poco densa, y bueno, esto hace que el aterrizaje hay que plantearlos de manera diferente. Bueno, la presión en la superficie de Marte es la equivalente aquí en la Tierra a unos 40 kilómetros de altura, es decir, es una presión muy baja. La atmósfera es oxidante, por eso aparece el color, y no hay, y lo que ocurre es que hay mucho cambio de temperatura, es decir, en 1 metro de altura pueden cambiar 15 grados. Claro, la razón macroscópica es que no hay océanos ni mares, porque el que tengamos un océano o un mar hace que la temperatura sea más suave, que las fluctuaciones, en fin. Bueno, la superficie interna
tenemos el monte Olimpo, es el mayor sobre el nivel de superficie en el sistema. Bueno, son características que se han ido viendo. Bueno, aquí voy a resumir muy brevemente aspectos que se han descubierto. He resumido aquí las 10 cosas de las observaciones de muchos. Fíjense que en el análisis de datos de Marte son muchos datos, porque hay que cruzar un poco, por ejemplo, las auroras. Ustedes saben que es fantástico ir al Polo Norte, a Laponia, y ver las auroras, este color tan maravilloso, que está generado por las partículas cargadas que son atrapadas por el campo magnético en el polo. Y es precioso. Yo hemos colaborado mucho con rusos y finlandeses, y las veces que nos reuníamos en Laponia, pues por la noche, porque saben ustedes que en Laponia por la noche no puedes ir por la calle. Bueno, sí, hay 15 bajo cero o 20 bajo cero. Era en el hotel, en la parte superior, tomarte una bebida y contemplar las auroras. En Marte no hay un campo magnético global, hay islotes de campo magnético, pero hay auroras. Auroras siempre que se producen cuando partículas cargadas son atrapadas por un campo magnético, irradian. Pero observar eso, clasificar y estructurar, lleva a tener datos de varios instrumentos del módulo orbital y cruzarlos. Estamos hablando de cruzar pues 1 giga, 1000 gigas, esto solamente se puede hacer ahora en cloud computing, el cruzar todo esto. Y esta investigación ha generado una patente que la lleva el profesor José Luis Vázquez. Lo digo públicamente porque están con mucha investigación de cruzar bases de datos que nos la han pedido para medicina. Porque ustedes saben que ahora, si no haces minería de datos, no eres nadie. Si no haces cambio climático, tampoco eres nadie. Es decir, hay dos conceptos que bueno, el cambio climático ha existido siempre y existirá y tal, pero la dimensión. Entonces, para ver si hay una aurora en la superficie de Marte, lo que se hace es de 3 instrumentos que van a bordo del órbiter y ver la radiación que emiten desde 3 ángulos, pero eso implica cruzar pues a lo mejor 3000 gigas con 2000 gigas en tiempo real. O sea, no puedes, en fin. Bueno, aquí voy a sumarizar. La geología indica y el análisis que ha habido agua en Marte. Eso es por largos periodos. Si ha habido agua, quiere decir que ha habido un elemento candidato a desarrollar la vida. No sé en qué manera, pero una condición necesaria, pero no suficiente. La geología es muy compleja, desde la parte norte, la parte sur. Es decir, se ha encontrado agua, eso subterránea, y eso indica que será posible establecer colonias en un futuro. Perdón. Esto es una imagen obtenida en el 2004, con la Mars Express en relación con el agua. Ha habido cambio climático. Esta es una de las aplicaciones muy importantes para la Tierra. ¿Por qué? Los modelos que tenemos aquí sobre el cambio climático han sido verificados solamente en la Tierra. Entonces nos interesa verificarlo en otros planetas. Por eso tiene tanto interés, porque claro, la atmósfera es diferente, pero las leyes de los fluidos son las mismas. El magnetismo, bueno, pues lo que acabo de decir, que no existe un campo magnético global, pero sí un archipiélago de campos magnéticos. Bueno, cómo ha evolucionado, no vamos a entrar. El clima, bueno, esto es de ciencia ficción porque ha habido alguna novela de ciencia ficción. En Marte los cielos son rojos y las puestas de sol azules.
En la Tierra es al revés, por la naturaleza del polvo que está en suspensión y por la radiación, o sea, que en alguna manera estos son unas fotos hechas de los remolinos. ¿Saben cuál es el mejor sitio para observar? Y han venido de la NASA para hacer el estudio de remolinos en La Mancha. Hay unas zonas donde a veces se originan unos remolinos locales y eso es muy importante porque, por ejemplo, usted está midiendo, observando un fenómeno con las cámaras abiertas. Si viene un remolino, va a tener que cerrar la cámara, porque si no se le va a estropear. Entonces, predecir todo eso, pues es parte de... Esta es una foto obtenida por Mer, y esta es una famosa foto que a mí me gusta ponerla, porque es el 23 de abril de 2005, y en abril en España hubo algo de un señor que se llamaba Cervantes, creo, en fin, y era el crepúsculo. O sea, el crepúsculo es diferente aquí. No, antes dije de novela de ciencia ficción porque había una novela rusa pequeña que se comunicaban entre dos planetas y querían saber si el crimen había sido por la mañana o por la tarde. Y entonces, en función de la foto en color, sacaban que había tenido que ser por la tarde. Pero bueno, estas cosas de ciencia ficción. Bueno, los procesos actuales, la superficie de Marte no es estática, está en movimiento. Por ejemplo, comparando fotos, una de 1999 y otra de 2005, es decir, con un intervalo de 6 años, en el mismo sitio, se ve que ha habido un depósito, una ruptura, de ahí que ha salido algo. Que pueda ser una erupción volcánica, no, pero ha habido una actividad de alguna manera. Otra es esta observada por la Mars Express, es el desmoronamiento de una parte. Estas son fotos hechas que indican que hay una actividad, hay un cambio de la geometría de ahí. Después está el famoso problema del metano. Esto yo creo que ha generado más literatura desde la época de las telenovelas, que si hay metano, pues claro, si hay metano hay actividad biológica, es de origen animal o mineral, porque puede ser el metano. Bueno, ¿por qué se sabe que hay metano? Porque se ha medido a diferentes alturas y se ve que su variación depende de la estación del año. Pero sabemos por la Tierra que el metano, una vez que sube a la atmósfera, se destruye por el ozono. Entonces, si se destruye pero sigue apareciendo, es que hay un mecanismo alimentador de esto. Entonces ahora está en discusión si esto viene de profundidades, de microorganismos, bueno. Después, bueno, lo que sí se está estudiando mucho es la gravedad y la topografía. ¿Esto por qué? Para misiones futuras. ¿Por qué los satélites en la Tierra dan información tan fehaciente? Porque conocemos la gravedad en todas las zonas, porque pequeñas desviaciones del satélite se originan por la gravedad, o sea, distribución, y esto interesa para allá. Aquí quiero recalcar una cosa que era, están los satélites geoestacionarios. Este es un concepto que aparece. Bueno, un satélite geoestacionario quiere decir que si es geoestacionario aquí, lo tenemos las 24 horas del día encima de nuestra cabeza. Porque claro, si cambias eso, cambias las coordenadas para transmitir comunicaciones, en fin, todo eso. Pero les voy a decir un detalle que pasa desapercibido. Ahora se habla mucho de la basura espacial. Pues claro, como hay muchos satélites estropean. Bueno, cuando se hizo en la trayectoria geoestacionaria no hay muchas, hay una en la Tierra. Y se encontró que no todos los puntos de la trayectoria eran iguales, unos eran estables, otros inestables. Pues ¿saben qué pasó? Que se repartieron los puntos estables en el año 56
las dos potencias que dominaban el mundo, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Se quedaron con los puntos estables. Estable te garantiza que tú lanzas un satélite, lo colocas ahí y no se va a mover, teórico. Y para los que venían después, europeos y tal, bueno, por los inestables, que hay que retocar periódicamente la trayectoria. Pero sabe que ahora los americanos y los soviéticos no quieren estar en esas posiciones. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque si es estable para el satélite, es estable para la basura. Entonces resulta que los puntos estables son en los que se acumula más basura espacial y los otros son los más limpios, porque no se deposita. En fin, estos son aspectos curiosos, pero que conviene tener presente en alguna manera. Bueno, estos son fotos. Esto es una foto cuando estaba invernando el satélite. Después está la radiación. Evidentemente el problema que hay para ir a Marte en este momento no está resuelto. Es que aparte de pasarte 5 meses ahí, que te puedes dormir como en las películas de Woody Allen, que va el dormilón, pero el problema es la radiación. Y hay radiación de todo tipo. Bueno, hay varias soluciones que están trabajando en ellas. Una de ellas sería generar un campo magnético en torno a la nave, de manera que las partículas cargadas que llegan son atrapadas y repelidas. Pero bueno, eso son técnicas. Eso está dando trabajo a varias generaciones de gente que surge ahora de las carreras. Espero que se canalicen ahí. Bueno, aquí quería hacerles ver ya que un toque histórico es que la Complutense ya se empezó a estudiar lo de Marte y hay un vídeo que rescatamos del nodo, si puedes ponerlo. Este es un vídeo del año 56 y fíjense ustedes con los problemas que había entonces, que se decía, pues había un grupo de profesores en el Observatorio Astronómico de Madrid que observaban a Marte. Y bueno, dos de ellos fueron mis profesores después, pero si lo piensa uno un poco, bueno, pues sí o no. También la ciencia y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del Equatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo. Ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la Luna. Bueno, sí, esto creo que tiene un valor. A mí esto me ha fascinado este dato histórico, porque en el año 56 fue cuando se hizo el primer ordenador en España, que tenemos en la Facultad de Informática, están invitados a venir. Tenemos el primer ordenador que sabía sumar, oiga, y después tenemos un ejemplar de la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial original, porque ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial Alemania dio a España 5 o 6 máquinas Enigmas, una para cada ejército. El aire, de tierra, y una, pues por estas vicisitudes históricas, la tiene en depósito la Facultad de Informática de la Complutense. La tenemos como el Arca de la Alianza, es decir, está en una caja, no se puede tocar allá, está en conexión con un banco, porque es que la garantía es que ustedes ven eso y claro, pues piensan en la trascendencia que tuvo. Aparte, cuento esta anécdota, tenemos material de toda la evolución que ha habido en España y hay un disco duro de 1 mega, fíjense lo que pesa ahora 1 mega, que pesaba 10 kilos.
y era el que utilizaban en la estación de Delicias la oficina de Renfe para la venta anticipada de billetes. ¿Se acuerdan que había en Delicias una estación de billetes? O sea, para los billetes era de la Siemens, me parece. En fin, claro, o sea, uno ve esta miniaturización y tal. Y aparte también, como les he dicho, tenemos un chip original. El gemelo está en Marte. O sea que por lo menos podemos decir, el grupo que está conmigo puede decir que ha tocado con el dedo algo que está en Marte. Bueno, aparte de la anécdota, bueno, aquí les voy a comentar, y con esto, ¿cuánto quedan? 10 minutos. Bueno, aquí es de las misiones en las que hemos estado. Yo empecé con Beagle 2, mi estreno fue el calibrado de los sensores. Bueno, yo en espacio soy físico, pero del ámbito matemático, computacional, y siempre digo que por presión osmótica aprende uno. Es decir, yo cuando empezamos con esto, pues fue sentarme en la mesa donde se decían cosas interesantes. Y es que me pasé pues casi 4 años yendo, no todos los meses, pero una pasadena, y cada vez que iba aprendía cosas. O sea, porque claro, aparte que escuchaba bien, entonces, bueno, pues apuntaba. O sea que esto, lo que quiero decir que, bueno, esto fue la primera experiencia. Después ya fui nombrado responsable español de la participación en la misión de la NASA, que fueron 6 años. Bueno, pero la misión ha seguido. Es que, claro, la vida de una persona no te puedes pasar todo con una misión. Yo que la aventura inicial de colaborar internacionalmente, establecimos colaboración con Rusia, con todo el fue un momento apasionante. Ahora ustedes saben, por circunstancias políticas, pero yo creo mucho en las ondas electromagnéticas y la verdad que aún es posible. Con Rusia seguimos unos contactos, a veces charlando de que las flores en el Escorial ya han comenzado a salir, o cosas de este tipo. Bueno, este es el Curiosity, fue en el que yo llevé la parte española. Esto aquí viene por la descripción. Ya digo que si quieren el PDF lo pueden conseguir y es libre, que ninguna... Bueno, esto es la parte española, que fue el RENS, es el nombre del equipo español instrumental, que es Rover Monitoring Station. Pues hay una cosa para medir la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la radiación, la presión. Fíjense que aquí nos encontramos con un problema. De matemáticas se sabe que para conocer si algo aumenta o desciende hay que comparar 2 puntos. Si la bolsa sube o baja, compara el de ayer con el de hoy. Pero para saber si va en una dirección convexa o cóncava, hay que conocer 3 puntos, porque es la derivada segunda. Bueno, y entonces el problema que teníamos, ¿cómo elegimos el tercero? Porque en el eje que hay, pues puedes medir a 2 o 3 niveles, a 2 niveles, pero no a 3. ¿Por qué? Porque las medidas se corrompen, es decir, hay interferencias. Entonces lo que optamos fue por medir la temperatura del suelo y desarrollamos todo el sistema de infrarrojo para determinar la temperatura del suelo. Bueno, esto fue la aprobación del proyecto que tuve que presentar a la NASA. Esta es el certificado de premio. Y bueno, pues aquí ha generado mucha actividad. De lo que estamos muy orgullosos en el grupo es que les dije al principio que Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. Y es bueno conocer la posición para saber dónde estás, como se hacía en los tiempos primitivos de navegar. Pero se ven eclipses, claro, eclipse de Phobos o eclipse de Deimos, eclipse de la Luna. Pero claro, la NASA no está midiendo continuamente los eclipses, hay que decírselo con precisión. Y aquí en Madrid conseguimos en el grupo hacer los cálculos con una precisión de 1 segundo.
decir, le comunicábamos a la NASA que tal día, a tal hora, minuto y segundo, iba a haber. Y entonces, bueno, pues estos son aquí los datos, los internacionales, es decir, todo eso ha sido hecho. Y les voy a decir una cosa que se ha desarrollado aquí, porque en España, cuando la viscosidad ambiental no es grande o la elimina, se pueden hacer muchas cosas. Y esto de aquí, del eclipse, estaba en relación con que nosotros en el grupo, la parte, porque he de comentarles, el grupo que se ha formado en la Complutense, del cual tengo el honor de haber sido el fundador, se formó con gente que no había estado en Marte ni trabajado en Marte, pero había trabajado en cuestión de atmósferas. Si sabes atmósferas, las adaptas a Marte. Si sabes de astronomía aquí, las adaptas a Marte. Entonces, en alguna manera, el software lo teníamos hecho para la Luna aquí, pero había que adaptarlo para Marte. Pues claro, meterte a hacer otro software para la Luna allí, eso es, bueno, con una provincia china colaborando hasta era posible, porque eran estos programas de 40 líneas. Entonces, ¿qué se hizo? Una solución muy ingeniosa. Se utilizó el mismo software que se había utilizado aquí para la Luna, pero con un interface que traducía. Es decir, el programa funcionaba hace 20 años y ahora funcionaba a la velocidad actual como hace 20 años. Es un interface que se monta de informático que, bueno, pues tiene su contexto y claro, eso ha reducido el trabajo muchísimo. Bueno, este fue el último proyecto en el que hemos trabajado. Bueno, de hecho, lo que se ha desarrollado en este proyecto de MEIGA, MEDNET, era con Rusia y Finlandia. Los instrumentos que se han desarrollado aquí han volado ya, están en otras misiones. Es decir, hemos generado un entorno de estudio espacial. Una misión puede fracasar, pero lo que no puede fracasar es el entorno que se desarrolla en todo esto. Este, bueno, fue el primer consorcio con Rusia, Finlandia y España. Eran los tiempos felices de la perestroika. Yo aprendí mucho en esto porque teníamos las reuniones en Laponia. Allí conocí la historia urbana de Papá Noel, y se la voy a contar, porque Papá Noel originalmente estaba en la misma frontera con Rusia. Ustedes saben que hubo un periodo que estaba electrificado. Ahora ha vuelto a electrificarse recientemente. ¿Y qué pasó? Que Papá Noel tenía la costumbre, esto es una leyenda urbana contada por finlandeses en una noche, que le gustaba salir por la noche a beber y pasear. Y claro, como la frontera estaba al lado, corría el peligro de quedar electrocutado. Entonces, ¿qué hicieron? Trasladaron la capital a Rovaniemi, que está en el suroeste de Finlandia. Si ven el mapa, Rovaniemi no es el original, es al que trasladaron a Papá Noel para librarlo del problema que había. Bueno, esto es anecdótico, pero bueno, estos son los instrumentos que hemos hecho. Bueno, Moura, hemos utilizado nombres, es el magnetómetro, que había que lanzarlo a distancia una vez aterrizado. Y Moura es una meiga en Galicia que es tímida y que no se arrima a la ciudad. Entonces aquí era el magnetómetro, tenía que alejarse de donde estaba el instrumento. Bueno, esto es todo lo tenemos ahí. Bueno, estos son los proyectos con los que se ha... Ahora estamos participando también con ExoMars. Bueno, ExoMars fue la misión que se ha cancelado con los rusos, pero ahora está otra vez con... Es bastante complicado, pero bueno. Ahí hemos colaborado. Estos son los colaboradores, bueno, que están en la facultad. No, para atrás. Ahí. Sí. Bueno,
son los nombres de los que han trabajado y siguen, porque ahora aún seguimos con aspectos como los Emiratos. Bueno, como decía antes, una misión puede fracasar, pero lo que no debe fracasar es haber creado un entorno de estudio y de investigación en este campo. Bueno, en el cine, ustedes saben, la primera película fue en Rusia, en los años 20 y tantos, se llamaba Aelita, y era basada la escribió un familiar de Tolstoy. Y esta es la película hecha con aquello, bueno, otras películas que se han hecho, en fin, la estancia de resistencia, digamos, que se han hecho. Esto es para la que le gusta los videojuegos, pues bueno, ha generado todo un entorno de estudio. Y referencia de futuro. Con esto voy a terminar. ¿Para cuándo a Marte? Bueno, pues, pero, digamos, razones plausibles. Si empezamos a contar cuando se descubrió América, cada 60 años, que es la vida de una persona, ha habido un salto conceptual. Japón se descubrió, Australia, Siberia, Himalaya, los polos. Bueno, pues si la Luna fue en el 69, por continuidad didáctica, digamos, tendría que ser en 2030. No es que estemos lejos conceptualmente. Pero bueno, ¿estamos en mejores condiciones ahora? Sí, porque el primer vuelo espacial tripulado fue en el 61. Y Kennedy anuncia en el 70 que Estados Unidos mandaría un personaje a la Luna. Y para Marte se dispone de más tiempo. Es decir, que en alguna manera, si los flujos históricos son continuos, porque hay una cosa que es cierta, que la Tierra sigue girando. Yo siempre digo, cuando se presentan situaciones dramáticas, la Tierra de momento no nos ha abandonado en rotación. Bueno, esto es una postal que hicimos de unos que van a hacer una expedición a Marte y que piden dinero a su familia en Marte porque se les ha agotado para hacer excursiones. O sea, sí, esto es algo realista que pasará. O sea, hombre, el dinero se puede enviar electrónicamente, o sea, de una manera no habría problema. Y aquí quiero hacer una consideración histórica. Imaginemos ahora que queremos ir hacia 1500. O sea, ustedes han oído de los viajes de Star Trek hacia el futuro y hacia el pasado. Imagínense que estamos ahora y tenemos una nave que nos permite ver Europa en el entorno de 1500. Pues, ¿qué veríamos? Que el imperio chino tenía el conocimiento de la pólvora, la brújula, el papel. El imperio otomano, con Estambul, pues tenía un gran desarrollo matemático, la física, la óptica. Y en Europa estábamos a palos. Es decir, estados europeos en guerra, conocimientos heredados del imperio romano que se habían desvanecido y fundamentalismo religioso. Estos tres puntos es lo que había. O sea, fíjense que los enfrentamientos eran tan locales que en Italia se pegaban los de Florencia con los de Pisa. O sea, en alguna manera. O sea, era algo. Pero hubo un gran empuje con Gutenberg y el comercio. Y empezó el Renacimiento, el flujo de ideas, la emergencia de la nueva ciencia y tecnología. Es decir, cómo estos valles de la vida aparecen, digamos, que terminan en emergencia en cosas buenas. O sea que, bueno, aquí quiero recalcar que es que nosotros, el año pasado, se ha establecido un acuerdo con la Agencia Espacial de Emiratos Árabes, que se está colaborando en la misión Hope, que la lleva aquí José Luis, y entonces, bueno, pues estamos colaborando con la NASA, con la ESA, con los rusos, con los chinos, y con esto, bueno, yo creo que es lo bonito del entorno espacial y
y en torno a eso. Y este es el libro que hemos escrito recientemente que resume todas las vidas. Y esto, bueno, esto era agradecerles su atención y espero que no les haya cansado. Y bueno, pero que vean que estamos en un entorno apasionante. O sea, un entorno que hay ahora. Y voy a hacer un paréntesis pequeñito. Se hablará muy pronto del radar cuántico. El radar, pues ya saben qué es, a detectar, y el fundamento del radar es que envías una onda electromagnética, rebota y por los palos que le hayan dado a la onda electromagnética tú describes dónde se ha metido. O sea, si hay una cosa o hay otra. Bueno, pues ahora se está con el radar cuántico que lo están desarrollando Canadá y Rusia en concreto. ¿Y para qué? Porque el radar actual no sirve para situaciones extremas de meteorología del polo por los campos magnéticos, fluctuaciones. Entonces, lo que se basa en un concepto que bueno, pues, empezará... es que lo que pasa es que hay ciertos conceptos que a veces se decoran en un lenguaje de don Luis de Góngora y Argote, que dice, debe ser tan bueno porque no se le entiende nada. Es decir, pero que son cosas muy simples. Se crean dos pares, un poco en simple, dos partículas, dos fotones, que se originan en el laboratorio, en las mismas condiciones, son gemelos, que se llama entanglement. Una se envía al polo y la otra queda en el laboratorio esperando. Entre ellos se comunican. Entonces, de esa manera yo puedo saber perfectamente qué pasa allá. Y ese es el sistema que piensan saber para la Alfa Centauro, saber lo que pasa allá. En fin, son cosas que parecen irreales, no, pero tienen un fundamento físico. En fin, yo lo que veo ahora, hay retos en todas las áreas. Si ustedes se ven conceptos, es apasionante. Por ejemplo, ahora últimamente estoy en una comisión conectado con la inteligencia artificial y estas cosas, pero esto va a cambiar, por ejemplo, y me extralimito para decir una conclusión a la que hemos llegado ahora. Ustedes escuchan hablar que ahora todo es telemático, es decir, la enseñanza, todo el acceso, pero paradójicamente la inteligencia artificial va a traer una vuelta otra vez a la enseñanza presencial. La gente dice, pero esto, pues sí, por una razón muy simple. Yo no le puedo dar a un alumno un trabajo para hacer en casa porque no puedo controlar qué herramientas utiliza para hacer ese trabajo. Tiene que hacerlo conmigo delante. Si no, ¿quién ha escrito un trabajo? Entonces, esto nos lleva a otro paso. Ustedes saben, somos de la generación de ver libros como el Neil Hofstad. ¿Qué significaba? Que daban la autorización y el imprimatur. Entonces, yo hago un libro, yo quiero que me den un imprimatur a mi libro para que no me metan por ahí conceptos que yo no he dicho. Entonces, yo he sugerido que esté gente enterada del imprimatur y del Neil Hofstad. Neil Hofstad informático. Bueno, el tema es tan grave que en el mes de julio hubo una reunión en la Casa Blanca de las 7 multinacionales que llevan esto y ahora ha habido a nivel... Porque es que, claro, al final ya entramos en una dinámica que no sabemos si esto es mío, de quién es, en un mar de confusión y invasión de la privacy de cada uno. En fin, ese es un tema que va a dar trabajo a generación. Es decir, hombre, tiene aspectos negativos, pero hay que andarse con cuidado. Yo, la verdad, soy de la época del siglo pasado, como ya he dicho, y yo me formé en la filosofía de Descartes o Descartes, que dice que todo efecto tiene una causa. Y ahora nos intentan vender en algunos casos que la causa es después del efecto.
En fin, bueno, muchas gracias por la paciencia y les agradezco su atención.